Muy bien, pues le voy a dar ya al play. A partir de ahora, perdonadme que no voy a andar saludando a nadie ya, porque ya me centro en lo que voy a hablar, ¿de acuerdo? El último es al Pachi, que le mando un abrazo muy grande, para Mallorca, para Palma, ¿vale? Y empezamos. ¿Parece? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, y vamos a comenzar hablando un poquito, vale, muy bien, Jocelyn. Vamos a hablar un poquito sobre el Jueves Santo. Y yo creo que una cosa interesante es darnos cuenta, ¿no? Llamamos Semana Santa a toda esta semana que va desde hoy, lunes, en este caso este 2020, desde el lunes 6 hasta el domingo 12. Esa semana en la que llamamos Semana Santa. Pero en realidad el lunes, martes y miércoles no deja de ser todavía más que una continuación de la Cuaresma, como preparándonos ya, adentrándonos en el pórtico, ¿no?, hacia la fiesta puramente de Semana Santa, de la Pascua, que vendría a ser lo que se llama el Triduo Pascual. La palabra triduo hace referencia a 3 días, ¿no? Me parece que hubo un día que lo mencionamos, pero lo voy a mencionar aquí un momento, que cuando decimos triduo, en nuestra mentalidad algo no nos cuadra, porque en nuestra mentalidad contamos los días desde las 12 de la noche a las 12 de la noche del día siguiente. Pero los judíos no lo contabilizaban así. Para los judíos el día acaba cuando se va el sol. Una vez se pone el sol, pues ya es el día siguiente. Es decir, que si ahora por la tarde ya se fuera el sol, ya sería mañana. No sería... Por eso los días se contabilizan de la siguiente manera. El jueves, que es el primer día, sería desde la tarde del miércoles a la tarde del jueves, ¿no? Pero claro, nosotros empezamos a contar jueves, viernes, sábado, en nuestra mentalidad. Pero la mentalidad judía sería desde el atardecer del jueves al atardecer del viernes. Eso sería un día. Del atardecer, ¿por qué? Porque Jesús hizo una cena con sus discípulos. Celebró la última cena. Entonces ya al atardecer, anochecer, cuando ya celebró la cena, ahí ya es al día siguiente, ¿no? Vale, entonces, del jueves por la tarde al viernes por la tarde, primer día. Del viernes por la tarde al sábado por la tarde, segundo día. Y sábado por la tarde al domingo, tercer día. Bueno, pues entonces, el Jueves Santo, nosotros celebramos, y yo creo que es muy interesante, ¿no?, caer en la cuenta de un detalle. Celebramos normalmente también una cosa que se llama la misa crismal. Ahora os hablaré de la misa crismal. En muchas diócesis, en vez de hacerse el jueves, lo pasan a otro día, normalmente el martes. ¿Por qué? Porque el jueves ya empiezan los oficios y entonces muchos curas pues lo tienen más difícil para desplazarse a la catedral desde sus pueblos, ¿no?, o desde otros lugares. Entonces muchas veces lo han pasado al martes y así es más fácil, ¿no?, para cuadrarlo un poquito. Bueno, muy bien. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hablar del Jueves Santo. Y el Jueves Santo podríamos decir que celebramos por la mañana lo de la misa crismal, que le dedicaremos un momentillo a hablar de eso, y luego celebramos un oficio por día. Esto es muy interesante, cae en la cuenta. El Jueves Santo, el oficio se llama la Cena del Señor, in cena Domini, en latín, la Cena del Señor. El Viernes Santo se celebra la Pasión del Señor y el Sábado Santo se celebra la Vigilia Pascual, ¿vale? Entonces, estas 3 realidades, el Jueves Santo, lo que celebramos es desde el momento en el que Jesús celebra la última cena con sus discípulos, luego le acompañamos en esa hora santa que simboliza un poco el acompañarle en ese tiempo en el Huerto de los Olivos, cuando sus discípulos le dejaron solo, porque se quedaron dormidos, porque no eran muy conscientes de lo que estaba por venir todavía, ¿no? Entonces estaban cansados, pues se quedaron dormidos. Y bueno, hablaremos de eso, ¿no? Y luego el prendimiento, ¿no?, de cuando prenden a Jesús y lo llevan preso, ¿vale? Eso será de lo que hablaremos el jueves. Luego el viernes hablaremos ya de cuando Jesús, una vez preso, lo interrogan, el juicio injusto al que es sometido, cómo lo mandan unos para otros, Herodes para Pilatos, Pilatos para Herodes, Herodes se lo devuelve a Pilatos, y al final Pilatos se lava las manos y se deja llevar por la masa, por miedo a perder el poder, y acaban condenándolo a muerte, ¿no? Eso es lo que hablaremos. Por eso la Pasión del Señor no es una misa,
sino que es acompañar a Jesús en su sufrimiento, ¿vale? Con la adoración de la cruz, como momento, digamos, estelar, entre comillas lo estelar. Pero también el Viernes Santo es un día muy idóneo para celebrar un Vía Crucis. De hecho, nosotros, yo os invito, vamos, a que lo celebremos en comunión siempre con Roma, con el Papa. Lo vamos a ver por 13TV o por la 2, me parece que lo van a dar, que otros años el Vía Crucis lo hacían en el bien, ahora no me sale, en el Coliseo, pero este año, como no se puede, va a ser allí mismo en la Basílica, ¿no? Bien, eso será el Viernes Santo. Y el sábado es el día en el que se acompaña a María en su dolor por la pérdida de su hijo. Es un día de silencio, es un día de desierto, es un día de reflexión, es un día que a nosotros nos dará pie a hacer un pequeño retiro a las 12 del mediodía sobre un mundo sin Dios, ¿no? Así lo titularé, donde reflexionaremos qué le ocurre al mundo cuando vive sin Dios o de espaldas a Dios, ¿no? Con la muerte de Dios, digamos así. Entonces, hasta que por la noche estallaremos de júbilo con la celebración de la Vigilia Pascual, la noche de las noches, la noche más bella e importante de todo el año para un cristiano. Estos son lo que se llaman los oficios, que es de lo que vamos a ir hablando estos días. Sí que es verdad que la Semana Santa, aparte de eso, tiene muchas otras experiencias y vivencias, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares de nuestro país y en otros países se hacen lo que se llaman las procesiones, donde se saca a las calles imaginería religiosa de la pasión, ¿no? De Jesús, muchas veces en el Huerto de los Olivos, en la Última Cena, la mayoría en las cruces, atado a la columna, por ejemplo, que es precioso. En Valladolid tienen una imagen espectacular de Jesús atado a la columna donde le daban los azotes, etcétera, ¿no? Y de la María, de la Virgen María, ¿no? Con tantas advocaciones diferentes, pero sobre todo la que más reina en esta Semana Santa es la Dolorosa, ¿no? María la Dolorosa. Pero bueno, esto digamos que forma parte de la religiosidad popular y es la manera en la que el pueblo también celebra el gozo de la Pascua de manera muy catequética, muy visual, ¿no? Manuel Paricio, preguntas, ¿la noche más importante no es la de Navidad? Pues mira, la de Navidad y la de la Vigilia Pascual están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque si hubiera habido Navidad y no hubiera habido Vigilia Pascual, la Navidad no carecería de valor, carecería de sentido, porque diríamos que Dios se ha encarnado y se ha hecho hombre, es algo maravilloso, pero ¿para qué? ¿Para qué se ha hecho hombre? ¿No? Es decir, ¿por qué Dios iba a hacerse hombre y hacerse uno de nosotros si no hay un motivo? No tiene sentido, ¿no? Lo que da sentido a la noche de Navidad, que es en la noche de la encarnación, es precisamente la noche de la resurrección, ¿no? Es decir, cuando da sentido a esa encarnación, Dios se encarnó para salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Por medio de la cruz y la resurrección. Es una salvación de redención, ¿no? De liberación de nuestros pecados, digamos así. Y eso fue por medio de la cruz. Y la resurrección es la que da sentido a la cruz y la que avala la encarnación. Por eso, Navidad y Vigilia Pascual están íntimamente relacionadas. Aparte, una enriquece la otra, y viceversa. Porque el hecho de que haya encarnación quiere decir que el sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento humano también. Un sentimiento profundamente humano. Jesús se entregó al sufrimiento, al dolor y a la muerte, ¿no? O sea que eso es la realidad que ratifica la encarnación de Navidad, ¿no? Entonces, Navidad y Vigilia Pascual, muy buena la apreciación de Manuel, están íntimamente relacionados, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, ¿qué es lo que celebramos entonces el Jueves Santo, ya en concreto centrándonos sobre todo en el Jueves Santo? Pues yo creo que todos podríamos decir, ¿no? Fácilmente, que lo que sabemos ya de muchos años es que el Jueves Santo celebramos, primero, la institución de la Eucaristía. Segundo, la institución del ministerio sacerdotal. Tercero, el Día de la Caridad Fraterna. Estos podrían ser los tres ejes sobre los que pivota la fiesta del Jueves Santo. La institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal y el Día del Amor Fraterno, ¿no? Eso vendría a ser.
¿Por qué decimos que es el día de la institución de la Eucaristía? Bueno, sabemos que lo que celebramos ahí es que Jesús celebra la Pascua judía, pero le da un sentido nuevo. A esa Pascua judía Jesús le llena de un sentido profundo de que es su cuerpo y su sangre ahora lo que da sentido a la Pascua. ¿Qué es lo que celebraban los judíos en la Pascua? Celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pesaj en hebreo significa Dios pasa, el paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conmemoraba? El momento en el que, empezando por el dintel manchado con la sangre del cordero, que entonces el ángel exterminador pasaba de largo, ¿vale? Luego al pueblo que pasa de la esclavitud a la libertad, atravesando el Mar Rojo. Todo ese simbolismo es lo que los judíos conmemoran cada Pascua. Y de hecho el Pater Familias es el que en la celebración de la Pascua judía les explica a la familia qué es lo que celebramos hoy. Recordamos esto. Es un recuerdo de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto a la liberación a la tierra prometida, ¿no? El paso del Mar Rojo tiene un sentido teológico muy bello, que luego nosotros lo hemos cristianizado y lo hemos dado a través de los santos padres de los primeros siglos, un sentido de figura, de forma, de prefigura. Luego hablaremos de esto, de imagen. Los primeros santos padres veían en aquel paso a través del Mar Rojo el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad, y entonces decían, igual que por otro agua que se llama el agua del bautismo, nosotros pasamos de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la resurrección de los que somos hechos hijos de Dios, ¿no? No sé si veis, esto es muy importante también, muy interesante, lo que los santos padres llaman prefigura o imagen, para poder leer el Antiguo Testamento con los ojos cristianos. Esto es súper importante. Aprender a leer el Antiguo Testamento desde la fe cristiana. Entonces aprendemos a saber interpretar también muchos signos que ocurrieron en el Antiguo Testamento como ya prefigura de lo que iba digamos así, a revelarse en plenitud con la presencia de Jesús, ¿no? Bien, pues entonces, Jesús en la última cena, cuando celebra la Pascua judía, hay un momento en el que coge el pan y el vino y le da un sentido. Y el sentido es, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y el mismo Jesús es el que le dice a sus discípulos, haced esto en memoria mía. Es decir, que hay un mandato de Jesús de seguir conmemorando esa experiencia eucarística. La palabra Eucaristía en griego significa acción de gracias. ¿Y por qué llamamos Eucaristía a eso que llamamos la misa también? Porque lo que hacemos es dar gracias al Padre, a Dios, por el sacrificio salvífico de su Hijo, por lo que Jesús hizo, que fue entregar su propia vida para nuestra salvación. Entonces, es una acción de gracias por ese regalo de la salvación, por ese regalo del misterio pascual que llamamos, que es que Jesús dijo sí hasta el final, incluso hasta dar la vida, ¿no? Y esto es algo precioso. Por eso lo llamamos Eucaristía. ¿Y por qué decimos que el Jueves Santo es el día en que celebramos la institución de la Eucaristía? ¿Es que antes no había Eucaristía? No, antes no había Eucaristía. La Eucaristía la instituye de alguna manera Jesús cuando en esa última cena con sus discípulos transforma el sentido de la Pascua, haciéndose él el protagonista del sentido de la Pascua, ¿no? Ya no es un recuerdo de la liberación de Egipto, ahora es una conmemoración, es decir, una actualización del sacrificio de Jesús que sigue salvándonos aquí y ahora, hoy. El gesto que hace Jesús de la salvación no fue un acontecimiento histórico en un momento, simplemente, sino que hay una continuidad en el tiempo, porque nosotros decimos que Dios es eterno. Cuando decimos que Dios es eterno, quiere decir que para Él no están las limitaciones espaciotemporales. ¿Os acordáis que hablamos de esto una vez? Es decir, no está encorsetado entre el ayer, hoy y mañana. Por eso decimos que Cristo es Dios ayer,
hoy y siempre, porque en Dios no hay tiempo, hay eternidad. Entonces, en esa eternidad es cuando nosotros decimos que la voluntad de Dios de salvarnos se sigue actualizando. Cada Eucaristía es una conmemoración, es un volver a actualizar, a hacer real, presente ese sacrificio de Jesús que nos recuerda: yo he dado la vida por vosotros, por amor, ¿no? Entonces, el día de la institución de la Eucaristía. Segundo,